Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes, Examínate, y quiero invitarte que vayas conmigo al Salmo 109 en esta ocasión. Oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra, y con lengua engañosa me difaman, con expresiones de odio me acosan, y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad la pagan con maldad, en vez de amarme me aborrecen. Pon en su contra un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado, y que sus propias oraciones lo condenen. Señor mi Dios, ayúdame por tu gran amor, sálvame, que sepan que esta es tu mano, que tú mismo, Señor, lo has hecho. ¿Qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. Difamación es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. La difamación es algo que ninguno de nosotros podemos expresar que es algo bueno, es algo dulce, es algo tierno, es algo que nos hace sentir agradable. Todo lo contrario, la difamación causa dolor, causa daño, denigra a una persona, daña su reputación, daña su dignidad ante la sociedad. Sin duda podemos afirmar de que en cada comunidad, en cada ciudad, en cada lugar donde nosotros habitamos siempre existen personas que se encargan de difamar, que parecieran como que fuese un negocio o un trabajo el cual ellos tienen, y lo hacen con alegría, lo hacen burlándose, lo hacen con mucho gusto, el difamar a otros. Y sin duda es algo que ellos tienen presente muchas veces que daña, y aún así se complacen en hacerlo. Quizás más de alguna vez tú has sido sujeto o objeto de difamación, y sin duda si recuerdas ese momento, pues causó mucho enojo a tu vida, y claro que causó tristeza y dolor, puesto que la gente reacciona en base a esas acusaciones. La difamación es algo que tú y yo no debemos de anhelar, y debemos de tener presente que más de alguna vez o hemos sido difamados o podemos llegar a ser objeto de difamación. David fue un objeto de difamación, y en este salmo expresa lo siguiente: oh Dios, alabanza mía. Primero, ¿cómo tratar la difamación? Número 1, debemos de acudir a Dios. Mira por favor lo que dice el versículo 1: oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio. El primer lugar donde nosotros vamos a acudir cuando nos sentimos difamados o que hemos sido objeto de calumnia o de algún falso testimonio de parte de otra persona, debemos de acudir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no acudimos a Dios en primera instancia, vamos a reaccionar igual o peor que esa persona. Y eso no es la voluntad de Dios. Eso no va a llevar gloria y honra al nombre de Dios. Y vamos a recibir consecuencias de esos hechos o esas acciones que cometimos. En enojo, en ira, tú y yo conocemos que somos capaces de muchas cosas. Y lo más triste es que podamos causar daño o destrucción en una persona, en una familia o en un grupo de personas. Es por ello que David acudió al Señor. Sin duda, en un momento de difamación, lo primero que queremos es solucionar el problema, decirle un par de verdades a esa persona, ponerlo quieto, como decimos en buen salvadoreño, o quieta. Pero eso, a la larga, si lo hacemos en nuestra carne, si lo hacemos en nuestras emociones descontroladas, vamos a cometer muchos errores. Lo que debemos de hacer es calmarnos y acudir a Dios, consultarle a Dios, desahogarnos en Dios, poner nuestras cargas en Él, poner a esa persona en Él, pedir ayuda, sabiduría para lidiar con esa situación. No para hacer nuestra voluntad, no para hacerlo a nuestra manera, sino para hacerlo a la manera de Dios. Es con su ayuda que nosotros podemos actuar sabiamente. Y no es que nosotros no vamos a hacer nada, porque muchas veces es necesario dar una respuesta. Pero primero debemos de tener presente que debemos de acudir a Dios. Número 2, debemos de reconocer que el Señor nos entiende cómo nos sentimos. Y hombres de la Biblia pasaron esta situación, dice el versículo 2, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra.
La difamación hace que las personas laven sus manos, laven sus acciones en otra. La difamación hace que esa persona que es experta en levantar calumnias siempre busque responsabilizar a otros de sus hechos. Aquella persona que es experta en calumniar, y espero que tú y yo no seamos parte de eso, y si corremos el riesgo, la tentación de serlo, pues evita ser personas difamadoras, evitemos ser personas que difaman a otras, porque una persona que difama siempre va a buscar responsabilizar a otros y nunca va a aceptar su propia responsabilidad. ¿Conoces tú a alguna persona así? O más de alguna vez, en vez de aceptar las consecuencias de nuestros actos, en vez de recibir esa exhortación, regaño o esa consecuencia, esa amonestación, lo que hacemos fácilmente es echarle la culpa a otra persona. Eso no es de personas cristianas. Si tú y yo lo hemos hecho, pidámosle perdón a Dios, pidámosle perdón a esa persona y dejemos de hacerlo. No debemos de responsabilizar a otras personas de nuestras acciones, de nuestros hechos. Como cristianos somos llamados a ser personas cabales, personas responsables, que entienden que Dios quiere trabajar primeramente con nuestra vida. Entonces, número 2, no evitemos ser personas que difaman y entendamos que así como nosotros nos hemos sentido cuando nos levantan falsos testimonios, así se puede sentir esa otra persona. Y dice la regla de oro que lo que no queremos que hagan con nosotros, no lo hagamos con otras personas. Dice el versículo número 3, con expresiones de odio me acosan y sin razón alguna me atacan y con lengua engañosa me difaman. La difamación siempre va a salir a la luz. Si alguien levanta un falso testimonio contra ti y tú te mantienes firme y tú le oras a Dios y tú mantienes firme tus testimonios y con veracidad, con seguridad tú das respuesta cuando se te demanda, Dios te va a poner en alto y Dios va a humillar a esa persona. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y esa persona que es experta en difamar, un día Dios le va a pasar la factura, si es que ya no se la está pasando. Un día Dios le va a castigar, un día Dios le va a poner un freno, un alto. Y la manera como Dios lo hace es una manera más dura, pero también a la vez justa. Es por ello que tú y yo debemos de entender que la difamación no se vence en nuestras propias fuerzas, no se vence en nuestra carne, sino que se vence con la ayuda de Dios y con el depender del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que recuerda, la difamación la vencemos con la ayuda de Dios y Dios te honrará si tú lo haces sometiéndose a tu voluntad y al control de su Espíritu. Que el Señor te bendiga en este día.